Agentes de policía intimidan a un hombre negro sin hogar, sin saber que era un veterano de guerra condecorado del ejército estadounidense, que él llama al Pentágono y acaba con sus carreras. Suscríbete ahora para vivir este viaje de historias reales de superación, fe y nuevos comienzos. Dentro de la comisaría del séptimo distrito, en Phoenix, el aire parecía haber cambiado de densidad. No de forma explícita, no en palabras dichas en voz alta, sino en las miradas furtivas, en los silencios prolongados entre un comentario y otro, en la forma en que los agentes desviaban la mirada al cruzarse con oficial Thompson y oficial Wilson en los pasillos. Todos sabían. La historia, aunque no había llegado a los titulares de los periódicos ni se había vuelto viral en las redes sociales, era un secreto a voces dentro de la corporación. No había escándalo público, pero el nombre Arthur Miller ahora flotaba como un recordatorio vivo de un error que nadie quería repetir. Los dos policías fueron oficialmente apartados de las calles. La orden era clara: funciones administrativas, sin contacto con el público, sin uniforme, sin arma. La medida, aunque no definitiva, era un golpe simbólico. Estaban allí, dentro del sistema, pero fuera de la acción, como piezas de un tablero que habían sido retiradas del juego. Oficial Thompson reaccionó como quien recibe una afrenta personal. Refunfuñaba por los rincones, golpeaba puertas con una fuerza innecesaria y murmuraba a sus colegas que todo era una exageración, que solo estaban haciendo su trabajo. Pero nadie respondía. Hasta los más cercanos preferían no involucrarse, como si el silencio fuera un escudo contra la contaminación de aquel error. Oficial Wilson, por otro lado, fue tomado por un silencio diferente. Pasaba los días en una mesa al fondo del sector de archivos, organizando carpetas antiguas, llenando formularios obsoletos y evitando su propio reflejo en los vidrios empolvados. Él recordaba los ojos de Arthur. No los ojos de un sin techo revoltado, sino los ojos de alguien que ya había visto lo peor de la humanidad y, aún así, se mantenía en pie. La imagen del esposado, diciendo con una serenidad perturbadora que todo cambiaría con una llamada, no salía de la cabeza de oficial Wilson. En el fondo, él sabía desde el principio, había algo en aquel hombre que no combinaba con la suciedad de la calle, ni con el juicio apresurado que él y oficial Thompson habían proferido. El Departamento de Conducta y Ética Interna abrió una investigación silenciosa. 2 representantes de asuntos internos llegaron a la comisaría del séptimo distrito, en Phoenix, no para investigar un crimen, sino para entender qué llevó a 2 policías a tratar a un veterano de guerra con burla y desconfianza, incluso con indicios claros de su identidad. Se pidió acceso a los informes del abordaje, a los audios de la patrulla y a las declaraciones de los involucrados. La investigación no buscaba culpables con alarde, buscaba entender cómo la arrogancia institucional se había convertido en un patrón. Capitán Baker, responsable de la comisaría del séptimo distrito, en Phoenix, acompañaba el proceso con una mezcla de vergüenza y urgencia. Era un hombre experimentado, respetado, pero que sabía cuando el silencio de años finalmente cobraba su precio. Convocó una reunión interna con los oficiales del departamento. Cerró las puertas, apagó los teléfonos y habló con voz firme y sin rodeos. Dijo que el caso Miller no era solo sobre un abordaje mal conducido. Era un retrato de una falla más profunda, la incapacidad de ver la humanidad en las personas antes del uniforme. Y si la policía quería seguir existiendo con algún respeto, tendría que aprender a mirar de nuevo. Mientras tanto, oficial Wilson tomó una decisión. Escribió una carta. No fue una disculpa genérica, ni un intento de limpiar su propia imagen. Fue un texto sincero, garabateado, reescrito 3 veces antes de que quedara bien. Se la llevó a Capitán Baker y le pidió que se la entregara a Arthur, si era apropiado. En la carta, oficial Wilson escribió que lamentaba profundamente lo que había hecho, que no conseguía dormir bien desde aquel día, que por primera vez se dio cuenta de que estaba usando el uniforme para protegerse de lo que no quería ver. Y que, si Arthur lo permitía, le gustaría algún día trabajar en algún programa de escucha, de apoyo, de cualquier cosa que evitara que otros como él pasaran por la misma humillación. Capitán Baker leyó la carta en silencio. No dijo palabra, solo asintió y garantizó que sería entregada. Arthur recibió la carta aún en el centro médico. La leyó despacio, 2 veces. Después, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo interior del abrigo, en el mismo lugar donde guardaba los recuerdos que él elegía llevar. No hizo comentario.
Solo miró por la ventana y pensó que, si aquel joven estaba dispuesto a aprender, entonces quizás algo aún podría cambiar. Oficial Thompson, sin embargo, se negaba a reconocer cualquier error. Cuando fue llamado para una entrevista con los evaluadores de asuntos internos, sostuvo que siguió el protocolo. Dijo que la situación era sospechosa, que el uso de vestimenta militar por civiles sin identificación era susceptible de verificación. Repetía los términos técnicos como quien se aferraba a ellos para no admitir que había juzgado a alguien por su apariencia. Pero los investigadores no se impresionaron. Uno de ellos, un veterano retirado, le preguntó a Oficial Thompson si sabía lo que era dormir en la calle incluso después de haber salvado vidas por su país. Oficial Thompson no supo responder. Al final del proceso, Oficial Wilson recibió recomendación para ser reintegrado al patrullaje en etapa supervisada, con acompañamiento psicológico y participación obligatoria en programas de empatía y abordaje humanizado. Oficial Thompson fue puesto en licencia disciplinaria por tiempo indeterminado. El sistema no gritó su culpa, pero tampoco la olvidó. Días después, Capitán Baker fijó un cuadro de madera en el vestíbulo central de la comisaría del 7º distrito, en Phoenix. En él, una única frase grabada en bajo relieve: la dignidad no se mide por la apariencia, se reconoce en el silencio de quien ya ha visto la guerra. Ningún nombre fue citado, pero todos sabían de quién hablaba. La justicia hecha a Arthur no fue una venganza. No vino con gritos ni con cámaras. Fue lenta, silenciosa y poderosa, del tipo que transforma por dentro, del tipo que vuelve a poner las piezas en su lugar incluso cuando nadie está mirando. En la sencilla habitación del ala médica de la base militar, el tiempo parecía moverse diferente. No había ruido de tráfico, ni pasos apresurados, ni la mirada de juicio que Arthur había aprendido a soportar en las calles. Allí, el silencio era otro. Era el tipo de silencio que curaba. Había una jarra de agua limpia en la mesa de noche, ropa cuidadosamente doblada en una silla y una pequeña planta en una maceta de plástico junto a la ventana. Nada de eso era lujo, pero todo allí tenía lo que él no veía desde hacía años: cuidado. Arthur dormía mejor. Poco a poco, las noches dejaban de ser una guerra. Aún se despertaba sudando de vez en cuando, con el corazón acelerado, pero ya no estaba solo cuando eso sucedía. Enfermera Jessica, que lo atendía casi todos los días, ya sabía cuando su silencio significaba dolor. Traía té caliente, se sentaba 5 minutos al lado de la cama y decía en voz baja que podía respirar despacio. Y él respiraba. Mientras tanto, fuera de aquella habitación, el nombre Arthur Miller circulaba de sala en sala, de gabinete en gabinete. No como una celebridad, sino como una alerta y también un espejo. Representantes del Departamento de Asuntos de Veteranos, del alto mando militar y de centros de reintegración comenzaron a reunirse en secreto, revisando protocolos, discutiendo lagunas y confrontando la misma pregunta incómoda: ¿cómo un hombre condecorado con un historial ejemplar había sido olvidado durante tantos años hasta el punto de ser esposado por usar su propio abrigo? No hubo conferencia de prensa, ni campaña de marketing, pero hubo acción. Se creó un núcleo de emergencia dentro de la División de Reintegración Nacional, con enfoque exclusivo en localizar veteranos desaparecidos del sistema. No se trataba solo de burocracia, que era personal. El nombre del proyecto fue bautizado en silencio, en una sala de reuniones sin fotógrafos, programa homenaje a quien no pidió homenaje, pero forzó al sistema a ver. Arthur lo supo por un asistente que vino a acompañarlo en una de las consultas. Ella dijo que un grupo de veteranos de la base comenzaría a hacer visitas en albergues, estaciones y puntos de la calle. Llevarían documentos, escucharían historias y garantizarían que nadie más cayera en el mismo agujero invisible. Le preguntó si le gustaría participar como consejero. Él dudó. Tocó su propio abrigo, aún con el bordado Miller en el pecho. Respiró hondo y respondió que sí. No por vanidad, sino porque sabía que aún había muchos como él, silenciosos, sentados en bancos de plaza, esperando que alguien los reconociera sin necesidad de mostrar una medalla. Pocos días después, el coronel responsable de la base lo recibió en una sala discreta. Estaba con una carpeta negra sobre la mesa, un café fuerte en una taza de acero y un semblante respetuoso. Le dijo a Arthur que los policías involucrados en el caso habían sido evaluados, que las medidas internas estaban en marcha y que la carta de disculpas enviada por oficial Wilson había sido recibida con respeto.
Le preguntó si quería formalizar una denuncia, abrir un proceso, buscar reparación civil. Arthur respondió con su voz tranquila de siempre: no quería indemnización, no quería venganza. Quería cambio. Quería que cada policía del país aprendiera a ver antes de juzgar, que cada agente entendiera que no todo hombre herido es un problema. A veces, es solo alguien intentando sobrevivir en silencio. El coronel asintió. Dijo que los entrenamientos internos ya estaban siendo actualizados, que la frase dicha por Arthur durante la conversación, "la dignidad no grita, se lleva", había sido transformada en material de formación. Que en breve, otros nombres como el suyo también serían recordados en la base. Arthur comenzó a andar con más libertad. Conversaba con jóvenes soldados, contaba historias de combate, daba consejos sobre disciplina, postura, respeto. No hablaba mucho sobre lo que sufrió después de la guerra. Prefería dejar que lo entendieran entre líneas. Los que tenían sensibilidad lo percibían. Durante las conversaciones, nunca decía que vivió en la calle, nunca decía que fue esposado, pero siempre terminaba con la misma frase, mirando a los ojos de quien lo escuchaba: si un día te cruzas con alguien que parece haberlo perdido todo, recuerda que quizás solo perdió la mirada de alguien como tú. En las reuniones internas del ejército, era tratado como veterano activo. Recibió los beneficios atrasados, un nuevo documento militar y una carta firmada personalmente por Coronel Roberts, agradeciéndole nuevamente por la vida salvada en provincia de Kandahar, Afganistán. Pero lo que Arthur más guardó fue otra cosa: una invitación para participar en el Consejo Consultivo de Reintegración Nacional. La primera reunión sería en la capital de la nación de allí a 3 meses. Poco a poco, la justicia acontecía. No como venganza, sino como reparación. Sin cámaras, sin titulares. Solo justicia de la forma más poderosa que existe, en silencio. La mañana en que Arthur salió por primera vez como consejero del nuevo programa de apoyo a veteranos, el cielo estaba limpio y el aire tenía aquel olor a otoño que trae consigo la idea de un nuevo comienzo. Usaba el mismo abrigo militar, ahora lavado, cosido y con los botones restaurados, y una camisa azul clara por debajo, sencilla, pero bien planchada. Caminaba con postura erguida, no por orgullo, sino por hábito. Tantos años de servicio enseñaban al cuerpo a no olvidar la dignidad, incluso cuando el mundo intentaba quitársela. El centro de acogida quedaba en un edificio discreto, sin banderas en la entrada ni letreros llamativos. Allí dentro, sillas de plástico, café tibio y una mesa de madera con documentos esparcidos. Otros 3 veteranos participaban del mismo programa, cada uno con un pasado diferente, pero todos con la misma mirada de quien ya tuvo todo y después perdió hasta el nombre. Arthur fue recibido con un saludo tímido por uno de los coordinadores civiles, que explicó el funcionamiento del grupo: escucha activa, triaje para derivaciones médicas, orientación sobre beneficios y, lo más importante, conversar con aquellos que aún estaban en las calles y no confiaban en nadie. Dijeron que ese era el principal motivo de haber llamado a Arthur, porque alguien que lo vivió en carne propia es más escuchado que alguien con credencial. El primer abordaje ocurrió cerca de una estación de metro. Un hombre de barba grande, ojos hundidos y manos temblorosas se calentaba con una manta sucia, apoyado en un pilar. Cuando Arthur se acercó, el hombre frunció el ceño. No le gustaban los trabajadores sociales. Ya había sido tratado como basura por mucha gente bien intencionada. Pero Arthur no se presentó como empleado. No trajo papeles ni discursos. Se sentó junto al hombre con calma. También he dormido en la acera, dijo, y pasé mucho tiempo pensando que eso era el final. El hombre lo miró de reojo, desconfiado. Después, notó el abrigo. Sus ojos se fijaron en el nombre bordado. Se quedaron allí, inmóviles, por unos segundos, hasta que la pregunta llegó: ¿era suyo ese abrigo? Arthur miró al frente, sin desviar la mirada de la calle. Sí. Casi me arrestan por eso. Creían que un hombre como yo no podía tener algo así. El silencio que siguió fue más honesto que cualquier conferencia. Era el tipo de conversación entre iguales, entre sobrevivientes. La semana siguiente, el centro recibió a 5 veteranos más. 2 de ellos dijeron que solo fueron porque oyeron hablar de un tipo con un abrigo verde que se sentaba y escuchaba sin intentar salvar a nadie a la fuerza. Poco a poco, Arthur se fue convirtiendo en referencia, sin querer serlo.
No daba consejos prefabricados, no prometía milagros. Decía solo lo que vivió y mostraba con su propia presencia que había un camino posible después de la caída. No siempre fácil, no siempre rápido, pero lo había. Con el tiempo, fue invitado a participar en círculos de conversación dentro de albergues. Llevaba té, a veces café, y se sentaba con los hombres alrededor de una mesa de plástico, escuchando historias de batallas que no estaban en los libros, batallas contra el frío, contra el hambre, contra su propia mente. En uno de esos encuentros, un joven llamado Coudi le preguntó a Arthur por qué regresó. ¿Por qué no se quedó escondido como tantos otros? Arthur pensó por un instante antes de responder, porque un día hice una llamada y alguien contestó. Y cuando eso sucede, ya no puedes callar, porque hay gente ahí fuera esperando ser escuchada también. El muchacho asintió, secándose la nariz. Había servido en Afganistán, también perdió a un hermano en una explosión. Nunca más fue el mismo. Llevaba 2 años sin contacto con la familia. Esa noche, durmió en el albergue por primera vez en meses, y al día siguiente aceptó ayuda para iniciar el proceso de reintegración. Arthur vio esto suceder con algunos más. No con todos. Algunos se resistían, otros desaparecían. Pero él ya no esperaba salvar el mundo. Solo quería ser el tipo de presencia que él mismo necesitaba haber encontrado cuando estaba en el fondo. En el tercer mes, fue invitado a visitar la Academia de Formación de Policías de la región. Se había creado un nuevo módulo, abordaje humanizado con veteranos en situación de vulnerabilidad. El director de la escuela le pidió que compartiera su experiencia, no como víctima, sino como educador. En la sala llena de jóvenes uniformados, Arthur caminó hasta el centro, se quitó el abrigo, lo puso sobre la silla y se quedó en silencio por casi 1 minuto. Después, dijo, este abrigo de aquí me dio orgullo, me dio respeto. Pero un día casi me lleva a la cárcel, porque alguien pensó que un hombre como yo no podía tener algo así. La sala estaba muda. No estoy aquí para pedir disculpas, ni para decir que todo policía es enemigo. Solo estoy aquí para pedirles que aprendan a mirar más a fondo. A veces, llevamos un pedazo de la guerra en la mirada, y lo que parece desorden es solo cansancio. Lo que parece amenaza es solo alguien que quiere ser visto. Al final de su intervención, uno de los reclutas se levantó y le agradeció en voz alta. Dijo que jamás olvidaría aquellas palabras. Otros lo siguieron con aplausos tímidos que pronto se volvieron firmes. No era homenaje. Era reconocimiento. Arthur salió de allí sin alardes, como siempre. Pero algo dentro de él estaba más ligero, como si, por fin, las cicatrices empezaran a tener función, como si el dolor hubiera encontrado un camino para volverse puente. De regreso a casa, caminando por la acera con el abrigo cerrado hasta el cuello, se detuvo por un instante. Miró el cielo limpio y pensó que quizás el uniforme nunca había sido lo más importante. Quizás era quien él elegía ser después de él. El primer viernes de diciembre, la base militar en Fort Bragg, Carolina del Norte, amaneció cubierta por una fina niebla. El frío calaba por las rendijas de las ventanas y dejaba el suelo húmedo, pero dentro del pequeño centro de reintegración, el clima era otro. La sala principal estaba llena. No había banderas ni pancartas, ni reporteros ni fotógrafos, pero cada rostro allí llevaba un silencio atento, como quien sabe que algo importante está por suceder. Arthur llegó temprano, como siempre. Saludó a los empleados por su nombre, intercambió 2 o 3 palabras con los veteranos del día y dejó su abrigo sobre el respaldo de la silla, colgado con cuidado. En el bolsillo, llevaba un pequeño cuaderno donde anotaba los nombres e historias de cada hombre con quien conversaba. Nunca lo dejaba pasar. Decía que recordar el nombre de alguien era la primera señal de que existía. Él no sabía exactamente el motivo de la invitación. Dijeron que habría una pequeña reunión con representantes del alto mando, quizás una conversación sobre mejoras en el programa, quizás solo una ceremonia interna. A Arthur no le importaban los detalles. Había aprendido a no crear expectativas con las instituciones, solo a hacerlo mejor en el espacio que tenía. Cuando la sala ya estaba llena, entró un coronel. Era el mismo hombre que había coordinado el inicio del programa, homenaje a quien no pidió homenaje. Tenía postura firme, pero ojos gentiles. Traía consigo una pequeña caja de madera oscura y una hoja doblada.
Pidió permiso, colocó la caja sobre la mesa y miró a Arthur. Señor Miller, pedí que todos estuvieran aquí hoy porque hay algo que debe hacerse. Algo que fue olvidado por demasiado tiempo. Arthur enderezó la postura, confundido. No estaba acostumbrado a ser llamado al centro de una sala, mucho menos a ser el centro de algo. El coronel continuó, hace exactamente 10 años, durante la operación Sentry Shield, usted ejecutó una acción que salvó 9 vidas, incluida la del entonces coronel Roberts. La recomendación para condecoración fue aprobada, pero, por motivos burocráticos, nunca llegó hasta usted. Arthur miró la caja sobre la mesa. Su rostro no mostró sorpresa, pero sus ojos bajaron por un segundo. Aquel momento tenía el peso de una década de silencio. Hoy, sargento Miller, corregimos ese error. El coronel abrió la caja y retiró una medalla cuidadosamente posicionada en un soporte de terciopelo. Era una estrella de bronce, la misma que ya aparecía en el papel, pero que él nunca había tocado con sus propias manos. Sin discurso ensayado, el coronel solo extendió la medalla. En nombre del ejército de los Estados Unidos y con profundo respeto, gracias por su servicio y por su paciencia con un país que tarda en reconocer a sus héroes. Arthur se levantó. Caminó hasta el frente de la sala con pasos lentos. No había música, no había flashes, solo silencio. Sostuvo la medalla con ambas manos, la observó por unos segundos y asintió con la cabeza. Gracias, señor. Pero, si me permite, quiero dejar esta medalla aquí en el centro. El coronel frunció el ceño, curioso. ¿Por qué eso, sargento? Porque no representa solo lo que yo hice. Representa a todo el mundo que pasó por esto y no tuvo ni siquiera la oportunidad de pedir ayuda. Yo solo conseguí hacer una llamada. Muchos ni eso consiguen. Quiero que, cuando alguien nuevo entre aquí, vea esta medalla y sepa que su historia también puede continuar. La sala quedó en silencio absoluto. No era una frase de efecto. Era la verdad de alguien que había cargado el peso de la invisibilidad por años y ahora transformaba el reconocimiento en puente para los otros. La medalla quedó en el centro de la sala, protegida por una cúpula de vidrio, con una pequeña placa al lado, donada por quien no pidió aplausos, sino cambio. Después de la ceremonia, Arthur fue felicitado por decenas de veteranos, muchos que no tenían el coraje de contar sus propias historias, pero que encontraron en sus palabras una autorización silenciosa para no avergonzarse. Uno de ellos, un hombre llamado Dustin, veterano del Golfo, dijo en voz baja, creí que estaba muerto por dentro, pero después de verte hablando con Cody aquella noche, dormí por primera vez en un lugar cálido. Arthur no respondió, solo le tocó el hombro con firmeza. Aquello bastaba. Con el tiempo, su nombre comenzó a circular en otros centros, otras ciudades. No como celebridad, sino como referencia. Fue invitado a dar charlas, participar en círculos de conversación, integrar grupos de revisión de conducta policial. Él aceptaba a algunos, rechazaba a otros. No quería volverse un símbolo. Quería seguir siendo útil. Esa era su forma de seguir adelante. Una tarde, de regreso a casa, se detuvo en una cafetería de carretera. Entró, pidió un café y se sentó cerca de la ventana. Un joven camarero vino a servir, lo miró con curiosidad, luego el abrigo. ¿Sirvió usted en el ejército? Arthur sonrió con una comisura de la boca. Sí, sí serví. El joven hizo un gesto de respeto, retrocediendo ligeramente. Gracias por eso. Arthur asintió y se quedó allí, tomando el café despacio, mirando el movimiento de la calle desde adentro. Un gesto simple, pero que un día le fue negado. Al salir, dejó un billete de $20 doblado junto a la taza con una nota escrita a mano, nunca juzgues a quien usa un abrigo gastado. Puede que lleve más historia de lo que imaginas. Era una fría mañana de enero cuando Arthur bajó del autobús en la misma esquina de siempre. La acera de Main Street parecía más pequeña de lo que recordaba. Los edificios estaban iguales, los sonidos del tráfico aún resonaban de fondo, y la cafetería de la esquina mantenía el letrero encendido, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Pero él sabía, muchas cosas habían cambiado desde la última vez. El abrigo verde oliva aún lo acompañaba, ahora limpio, restaurado,
con las costuras reforzadas y el bordado Miller brillando discretamente en el pecho. Era el mismo de antes, pero cargaba una nueva capa de significado. Ya no era solo símbolo de supervivencia. Era prueba de que él aún estaba allí. Arthur empujó la puerta de la cafetería con cuidado. El timbre sobre ella sonó como antes, y el olor a café fresco lo envolvió con una fuerza casi nostálgica. Era el mismo olor de aquel día en que fue abordado injustamente, pero ahora él ya no era el mismo hombre que había salido esposado de allí. El lugar estaba ligeramente más concurrido. Personas sentadas en mesas, concentradas en pantallas, vasos en las manos, auriculares en los oídos. Nadie lo notó de inmediato. Caminó hasta el mostrador con pasos firmes, sacó la cartera y pidió, un café pequeño, por favor. Sin azúcar. El camarero, un joven nuevo, tomó el vaso de papel, sirvió la bebida y, cuando miró a Arthur, pareció dudar por un segundo. Sus ojos pasaron por el abrigo, por el rostro, y entonces preguntó en voz baja, ¿usted ya había venido aquí antes? No, Arthur sonrió. Sí. Una vez no fui bien tratado. El joven se mordió el labio inferior, sin saber qué decir. Solo ofreció el café con un gesto respetuoso y no cobró. Corre por cuenta de la casa. Arthur agradeció con un asentimiento y se dirigió a la esquina de la cafetería, a la misma mesa donde solía sentarse. Estaba vacía, como si lo estuviera esperando. Se sentó con calma, colocó el vaso sobre la mesa y observó la calle por la ventana. El flujo de personas, los coches, la prisa. Todo era igual, pero él se sentía diferente. Por primera vez, no cargaba el peso de la invisibilidad. Él ya no necesitaba probar nada a nadie. Del otro lado del mostrador, el gerente del lugar lo vio. Se congeló por un instante. Reconoció de inmediato al hombre que meses atrás había sido sacado de allí como un criminal por usar su propio abrigo. Tragó saliva, respiró hondo, salió de detrás del mostrador y caminó hacia él. Se detuvo delante de la mesa. Arthur levantó los ojos. Reconoció el rostro. El tiempo había pasado, pero la mirada era la misma. Señor Miller, ¿verdad? Sí. El gerente se movió, sin saber bien qué decir. Las palabras parecían más grandes que la boca. Me acuerdo de ese día. Yo estaba aquí. No hice nada. Y eso me persigue desde entonces. Arthur no respondió de inmediato. Tomó el vaso, bebió un sorbo de café, esperó. Después, dijo, yo también me acuerdo. Recuerdo que nadie dijo nada. Ni usted. Pero también sé que el miedo a veces paraliza, y que el silencio cobra caro. El gerente miró a su alrededor, como si buscara apoyo en las paredes. ¿Usted me perdona? Arthur lo encaró. Había allí, en aquel pedido, algo que él no oía con frecuencia. No era solo culpa. Era deseo sincero de reparar. Él asintió con un leve gesto de cabeza. No guardé rencor. Guardé memoria. Y la usé para construir otra cosa. Eso sí, nadie nos lo puede quitar. El gerente respiró aliviado. Parecía más ligero. Pidió permiso y volvió al mostrador. No había público, ningún aplauso, ningún registro. Pero en aquel pequeño gesto había más significado que 1000 pedidos públicos. Arthur terminó el café despacio. Observó el movimiento por unos minutos. El mundo andaba, y él también. Al salir, pasó por el mostrador, dejó un billete de $20 doblado junto a la taza vacía y le dijo al camarero, puede usar esto para pagarle al próximo veterano que entre aquí. Y dígale que fue alguien que entiende. El joven sonrió. Era demasiado joven para entender el peso exacto de aquellas palabras, pero sintió que debía guardarlas. Arthur salió de la cafetería y caminó hasta la parada del autobús. Esperaría poco, pero el tiempo ya no le incomodaba. Se sentó en el banco de metal, se ajustó el abrigo y miró el cielo. Respiró hondo. Pensó en todo lo que vivió, en todo lo que perdió y en lo que reconstruyó con silencio, paciencia y coraje. Él nunca buscó venganza, nunca quiso ser noticia. Quería apenas ser reconocido como hombre, como ciudadano, como alguien que sirvió y cayó,
pero se levantó. Y en aquel instante, sentado solo en la acera fría, él supo que lo había logrado. Los meses pasaron como pasa el viento frío de marzo, discretos, consistentes, cambiándolo todo sin hacer alarde. Arthur continuaba su rutina simple, tejida entre el centro de reintegración, las visitas a los albergues y su pequeña casa en los alrededores de Fort Bragg, Carolina del Norte. El abrigo verde oliva, símbolo de todo lo que él vivió, ahora colgaba en el recibidor, respetado como parte de la casa, pero ya no pegado al cuerpo como antes. Él ya no necesitaba usarlo todos los días, ya no era escudo ni prueba. Ahora era memoria y recuerdo, y cuando es respetada, la memoria no duele, enseña. En el centro, las sillas comenzaron a llenarse más rápido. Veteranos que antes desconfiaban de cualquier ayuda comenzaron a aparecer con más frecuencia. Algunos venían solo por el café, otros por curiosidad, pero la mayoría venía porque alguien les dijo que allí había un hombre que sabía escuchar de verdad. No había carteles con su foto, ni folletos con su historia, pero en cada rincón del centro, en cada conversación susurrada entre un acogido y otro, su nombre circulaba como una especie de secreto compartido. Miller, decían, él no hace preguntas que lastiman, él escucha hasta el final, y cuando habla, no usa frases hechas. Habla con verdad. Los encargados del programa comenzaron a notar algo curioso. Cuando Arthur estaba presente, la tensión en los ambientes disminuía. Incluso los más cerrados se calmaban. No era carisma, que era presencia. Él no necesitaba mandar para liderar, y eso era más poderoso que cualquier uniforme. Una mañana nublada, un joven llamado Brandon apareció por primera vez en el centro. Era callado, con una mirada desconfiada y el cuerpo siempre encorvado, como quien carga el mundo en los hombros. Había servido por poco tiempo, pero lo que vio y vivió fue suficiente para quebrarlo por dentro. Pasó 2 años en las calles, no hablaba con nadie. En el primer encuentro con Arthur, se quedó en silencio. En los siguientes 10 minutos, también. Al segundo día, solo respondió con sí y no. Fue al 8º día que, de la nada, comenzó a hablar. Contó todo de una vez, como quien necesitaba vomitar el dolor. Al final, con los ojos rojos, preguntó, ¿por qué usted escucha? Sin interrumpirme, sin intentar arreglarlo. Arthur tardó en responder. Porque cuando yo lo necesité, nadie escuchó. Y sobrevivir solo tuvo sentido cuando entendí que podía ser el oído que me faltó. Brandon comenzó a frecuentar el centro. Un mes después, se ofreció para ser voluntario en la organización de los archivos. 2 meses después, se postuló para una vacante en el programa oficial. Hoy, ayuda a otros que llegan callados como él. El efecto Arthur no se limitaba a los centros de apoyo. En la comisaría del 7º distrito, en Phoenix, donde todo había comenzado, su nombre fue incorporado a un protocolo interno. El pequeño manual distribuido a los novatos traía un capítulo llamado Caso Miller, con orientaciones claras sobre cómo abordar a individuos en situación de calle, principalmente aquellos con indicios de historial militar. El contenido era discreto, técnico, pero cargaba la esencia de lo que sucedió: respetar antes de sospechar, escuchar antes de interrogar. Oficial Wilson, el joven policía, fue reintegrado con restricciones. Participaba activamente en las formaciones internas y, por iniciativa propia, comenzó a dar clases sobre abordaje humanizado. En una de esas clases, contó la historia de Arthur a los reclutas. Yo esposé a un hombre que salvó más vidas de las que puedo contar. Y aún así, él no me trató como enemigo. Él me enseñó con el silencio. Algunos rieron, incómodos. Otros se emocionaron. Pero nadie salió de allí indiferente. Mientras tanto, Arthur rechazaba invitaciones para dar entrevistas. 2 productoras buscaron el centro pidiendo autorización para hacer un documental sobre él. Él rechazó ambas. Dijo que su historia no era entretenimiento. Dijo que no quería ser recordado como excepción, sino como señal de que hay muchos como él por ahí, invisibles, pero reales. Al final del día, lo que más le importaba era simple: seguir presente, llevar café, recordar nombres, reforzar que la dignidad de un hombre no puede medirse por el lugar donde duerme, sino por la forma en que sigue intentando vivir. Una tarde lluviosa, enfermera Jessica, la enfermera que lo atendió en los primeros días de internación, apareció de sorpresa en el centro.
llevaba un sobre en las manos. Dentro, una carta. Era del coronel Roberts, escrita a mano. Arthur, hoy temprano, al revisar informes del programa, vi que más de 200 veteranos fueron localizados y reencaminados para tratamiento por medio del proyecto que usted ayudó a formar. Muchos de ellos dijeron lo mismo: fui escuchado por primera vez en años. Usted no es solo parte de esta historia, usted es el motivo de que haya comenzado. Con respeto eterno, Roberts. Arthur leyó en silencio. No dijo nada. Solo dobló la carta con cuidado y la guardó en el cuaderno donde anotaba las historias de los otros. Aquella, él sabía, era solo una página más en el cuaderno invisible que él venía escribiendo sin necesidad de publicar. Su legado no sería visto en premios ni en titulares, sino que estaría presente en cada hombre que volvió a dormir bajo un techo, en cada recluta que pensara 2 veces antes de sacar esposas, en cada encargado que, ante una mirada perdida, dijera: siéntate aquí, dime tu nombre. Un legado que no se grita, que no se aplaude. Un legado que se siente. Era inicio de primavera cuando Arthur se sentó en el banco de madera del pequeño jardín en la parte trasera de la casa donde ahora vivía. Las flores aún no habían florecido por completo, pero el verde comenzaba a vencer el frío. El sonido de los pájaros era suave y la luz del sol tocaba su rostro con delicadeza. Allí, en el silencio de aquel simple patio, él sentía que por fin podía respirar sin el peso del pasado presionando sus pulmones. El abrigo verde oliva estaba colgado dentro de casa, doblado con cuidado en un soporte de pared que él mismo instaló. No necesitaba usarlo todos los días, ya no era escudo ni prueba. Ahora era memoria y recuerdo, y cuando es respetada, la memoria no duele, enseña. Desde la última visita a la cafetería donde todo comenzó, Arthur continuaba su rutina con tranquilidad. Seguía en el centro de acogida, pero ahora como mentor de nuevos consejeros. Pasaba más tiempo entrenando personas que atendiendo directamente. No por cansancio, sino porque entendió que su historia necesitaba generar continuidad. Esto se hacía multiplicando la escucha, no centralizando aplausos. Una tarde, un grupo de nuevos voluntarios le preguntó qué era lo que más deseaba ahora que su vida estaba en paz. Pensaron que oirían una respuesta simple: un viaje quizás, o reencontrar a la familia. Pero él tardó en responder. Cruzó los brazos sobre el pecho, miró el suelo de tierra batida del jardín y dijo: que nadie necesite vivir lo que yo viví para ser tratado como humano. El silencio se apoderó de la sala. Era eso. Era solo eso. Pero era todo. Algunas semanas después, Arthur recibió una carta del propio gabinete del ejército, una invitación formal para participar en un panel nacional sobre políticas públicas para veteranos en situación de calle. Él sonrió al leerla. No era del tipo que le gustaban los focos, pero respondió con un sí. Alguien tiene que estar allí y decir la verdad, sin adornos, le dijo al coordinador del centro. Y si puedo ser esa voz, entonces todavía tengo trabajo que hacer. Fue a la capital de la nación en silencio, acompañado por un oficial de transporte. La reunión tuvo lugar en una sencilla sala oval, con representantes civiles y militares, legisladores y gestores. Cuando llegó su turno de hablar, no usó diapositivas ni discursos memorizados. Dijo solo lo que vivió y como una simple llamada, hecha desde una sala fría con esposas en la muñeca, cambió no solo su destino, sino el de cientos de otros olvidados. No pidió más fondos. Pidió más humanidad. Fue escuchado y regresó a casa al día siguiente, como siempre, discreto, en paz. En los últimos días de abril, Arthur comenzó a despertarse más temprano. Iba al mercado a comprar pan fresco, saludaba a los vecinos por su nombre, barría la acera de enfrente y, a veces, ayudaba al anciano de la casa de al lado con las bolsas de basura. Nada grandioso, solo vida. Y para alguien como él, vivir con calma era la mayor conquista. Una tarde común, al pasar por una parada de autobús, vio a un hombre sentado en el suelo con una manta sobre los hombros y una mirada vacía. Era un rostro nuevo, alguien que aún estaba atrapado en el silencio del abandono. Arthur se acercó, se agachó a su lado y preguntó: ¿Ya tomaste café hoy? El hombre negó con la cabeza. Arthur sacó una pequeña botella térmica de la mochila y sirvió en un vaso desechable. Se sentó a su lado y se quedó allí, sin preguntas, solo presencia.
porque él sabía. Sabía cómo aquello comenzaba. Sabía que antes de sacar a alguien de la calle, es necesario sacar la calle de dentro de él. Y eso solo se logra con tiempo, con respeto, con escucha. De regreso a casa, antes de dormir, Arthur se sentó en el porche. Observó el cielo ahora limpio. Respiró hondo y pensó en todo lo que había vivido, de la guerra al abandono, de la acera a la cafetería, de la humillación a la justicia. Y ahora, el silencio que lo envolvía era otro. No era el silencio del olvido. Era el silencio de la paz merecida. Cerró los ojos y, por un segundo, oyó voces antiguas, gritos de combate, chasquidos de disparos, llamadas por radio. Pero esta vez, no lo asustaron. Solo pasaron, como quien se despide. A la mañana siguiente, fue al centro como siempre. Saludó a sus colegas, organizó los nombres de las trillas del día y tomó su café sentado en el mismo rincón de siempre. Pero había algo diferente en el aire. Todos sabían, aquella historia estaba llegando a su fin. Pero no era un final triste. Era un cierre digno. Arthur ya no necesitaba estar allí todos los días. Él había dejado su huella, y ahora otros sabían cómo continuar. Antes de salir, dejó un sobre en la recepción, dirigido a los futuros consejeros. Dentro, había una única hoja con una frase escrita a mano: si escuchas con el corazón, ellos sabrán que pueden volver a casa. Y firmaba solo con Miller. El tiempo pasó, y Arthur siguió su vida, ahora anónima otra vez. Pero su nombre aún resonaba en los pasillos de los centros, en las delegaciones reformuladas, en las academias de policías y, principalmente, en los cafés calientes servidos con respeto. Él no se volvió titular, no dio entrevistas, pero transformó el mundo de quien más lo necesitaba. Y quizás, en el fondo, esa sea la verdadera definición de héroe. Esta es la historia de Arthur Miller, un hombre olvidado por las calles, juzgado por un uniforme, pero recordado como símbolo de humanidad, dignidad y transformación. Si esta historia te conmovió, comparte este video, deja tu comentario y etiqueta aquí a alguien que necesite creer más en sí mismo. Recuerda, cada historia de superación inspira a cientos de otras personas. Suscríbete al canal para no perder historias que emocionan, inspiran y muestran que nada es imposible para quien no se rinde. Y recuerda, tu lugar es donde tú quieras estar, nunca dejes que te digan lo contrario.